Señor. Muy buenos días, mis apreciados. Para mí es un gusto, es un privilegio que Dios me ha concedido venir durante esta semana para compartir la palabra de Dios. La hemos estudiado a profundidad, hemos hecho un breve recorrido por los eventos finales de la historia de este mundo. Y lo hemos hecho, mis apreciados, porque tuvimos una preocupación muy grande hace unos meses atrás. Cuando el Papa Francisco estaba hablando acerca del domingo, Día de la Familia, nos pudimos encontrar con varios líderes de la iglesia y hermanos de iglesia que expresaban angustia. Bueno, ¿qué va a pasar? Uno de ellos llorando se me acercó para decirme: no hay qué hacer, llegó la hora de salir. Los hermanos comenzaron a enviar mensajes de videos de un pastor que está apartado de la iglesia y que comenzó a aprovechar ese momento para crear confusión entre los cristianos. Y me enviaron un pequeño video de 2 minutos donde un predicador estaba diciendo: llegó la hora de vender, vendan todo lo que tienen, salgan de su casa por lo que le den, entréguenla, váyanse, llegó la hora de ir a las montañas. Y varios líderes estaban desorientados y no hallaban qué hacer. Sí, llegó la hora de ir, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué hago? Y ya una esposa llorando me decía: ya con mi esposo dijimos que tenemos que vender lo que tenemos. Vamos, yo me voy a llevar al niño pequeño, la más grandecita la ponemos a correr. Vamos a ver cómo salimos de esto que llegó, porque llegó la hora de irnos. Y sentía nostalgia de escucharlos. Y sentía nostalgia de pensar que la iglesia no está preparada para los eventos finales. Y por eso decidimos que la temática que íbamos a tener esta semana aquí en la Iglesia Redención tenía que ver con los eventos finales. Teníamos que escudriñar paso a paso cada evento, su cumplimiento, el anuncio bíblico, el respaldo profético, cómo iban a ser los eventos. Mis apreciados, y en esta mañana, aunque en la semana no alcanzamos para ver los detalles de cada uno de los temas, no podemos terminar esta semana de estudio sin analizar lo concerniente al juicio investigador, el tema sobre el juicio que Dios va a realizar. Mis apreciados, Dios nos ha permitido estudiar su palabra durante toda esta semana para que cada uno pueda escoger el camino, pueda saber qué hacer. Dios nos ha dado sus enseñanzas para que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Así que la luz está dada. Dios ha dejado la suficiente luz para la salvación. Y por eso quisiera en este momento que retomáramos el recuadro que hemos venido trabajando durante esta semana. Ahí tenemos la ubicación de cada uno de los eventos proféticos, en el orden en que la Biblia y a través de sus profetas el Señor nos lo ha anunciado. Nosotros estamos hoy viviendo el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo está llamando a la humanidad. Hoy está haciendo su último llamado Dios a la humanidad. Pero ¿saben que no siempre Dios va a estar llamándonos? Un día el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra, y cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, entonces ya no habrá más perdón para nadie. Lo mismo o algo parecido ocurrió en el tiempo antediluviano. 120 años el Señor a través de Noé estuvo llamando para salvación, porque el mundo iba a ser destruido a través del diluvio. Pero en 120 años la gente, muchos creyeron, pero no se decidieron por Cristo Jesús. No se decidieron a obedecer al Señor. Aunque decían creer, ayudaron a construir el arca, dieron madera. Llegó la hora en el que Dios dijo: Noé, súbete con la familia, porque voy a cerrar la puerta. Ya no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y entonces dice el registro bíblico que cuando Noé subió, la familia, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y la esposa de cada hijo, entonces la mano de Dios cerró el arca. Pasaron 7 días hasta cuando comenzó a nublarse el cielo y comenzó a caer agua, comenzó a llover. La tierra se abría, dice la profeta del Señor, y salían, con esta expresión lo dice, grandes chiflones de agua que arrancaban árboles. Fue algo espantoso lo que se vivió. Mis apreciados, cuando Dios le dijo a Noé: voy a cerrar la puerta del arca, y la puerta se cerró, a partir de ese momento los que estaban fuera ya no podían entrar. En el momento en el que Dios cerró la puerta del arca, ya el destino para cada habitante del mundo en ese momento estaba sellado, para salvación o para condenación. Los que estaban dentro ya no podían salir, y los que estaban fuera no podían entrar. Al mirar el registro profético, va a ocurrir lo mismo. El libro de Apocalipsis, mis apreciados, nos dice en el capítulo 7, versículo del 1 al 3, que cuando Dios haya sellado a su pueblo en este momento, cuando haya sellado a su pueblo para salvación, en este fin de la historia,
entonces el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, ya no habrá más perdón para la humanidad. Ya no más. El destino de cada persona también estará sellado para siempre y será una decisión irreversible. Mis apreciados, un día Dios le dirá al Espíritu Santo: ya no llame más. Que el que esté dado al pecado, que siga en el pecado. Apocalipsis 22:11 nos dice textualmente que la voz de Dios se oirá diciendo: el que es sucio, sígase ensuciando, pero el que es santo, santifíquese aún más. Es el decreto, y la sierva del Señor, su profeta, analizando ese pasaje, dice que será un momento solemne, cuando nuestro Señor Jesucristo diga: ya no llame a nadie más. El que no haya obedecido, que se quede en el pecado. Dice que ese momento en el cielo es tan solemne que todos los ángeles se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Jesús, porque sabe que esa decisión que se toma en el cielo es una decisión irreversible. Ya el destino de cada persona será sellado para vida o para muerte. Mis apreciados, hablando del juicio, algunas personas han interpretado el juicio investigador como que Dios en este tiempo está revisando la vida de cada uno de nosotros, y que si mi nombre pasó ayer en el juicio del cielo, mi nombre ya Dios decidió si fui salvo o no soy salvo. Entonces que ya no vale la pena seguirme preocupando, porque no sabemos si nuestro nombre ya pasó en los registros del cielo. Permítame decirles que esa es una interpretación equivocada. La sierva del Señor quizá utilizó expresiones para hacer un énfasis especial, para darle relevancia al asunto del juicio investigador, pero no fue eso precisamente lo que ella quiso decir. Los profetas bíblicos sí anuncian que el juicio empieza por la casa de Dios, y vamos a verlo en este momento, cómo es que se cumplirá el juicio investigador iniciando por la casa de Dios, por los cristianos. ¿Cómo se va a cumplir eso? Miren, en la parte negrita que estamos viendo, quizá por la claridad no lo alcanzamos a ver, dice que Dios está llamando a la humanidad y que es el último llamado de Dios. Cuando empezamos el color azul en la diapositiva que vemos, nos habla de que es el momento en que el Espíritu Santo se retira de la tierra, y la profecía dice que en ese momento comenzarán a caer las plagas del Apocalipsis. También vale la pena aclarar que cuando caigan las plagas, dice la Biblia, van a caer solo sobre las personas que recibieron la marca de la bestia, solo sobre los que decidieron vivir en desobediencia a Dios, no quisieron aceptar el gobierno de Dios sobre su vida, la soberanía de Dios sobre su vida. Entonces, como decidieron el pecado, las plagas serán sobre ellos, porque el pecado vendrá a ser castigado. Cristo Jesús envía las plagas para castigar el pecado y a los habitantes de la tierra que prefieren el pecado y despreciaron la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como despreciaron la salvación, llegó el momento de destruir el pecado. Llegó el momento de que los juicios de Dios desciendan sobre la tierra. Saben, mis apreciados, las plagas no van a caer sobre los cristianos fieles, sobre el pueblo de Dios. El Salmo 91 dice que a los hijos de Dios que habitan junto a la morada del Altísimo, los que habitan al abrigo del Altísimo, dice el versículo 10, ni plaga alguna tocará tu morada. Qué promesa tan bonita. Las plagas van a caer cuando se retire el Espíritu Santo, pero esas plagas no caerán sobre los hijos de Dios. Y permítame decirles que cuando estén terminando de caer las plagas, vendrá nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pero ya habrá sido sellado, decidido el destino de la humanidad, ya habrá sido decidido. Mis apreciados, quiero que analicemos cómo se va a aplicar o cómo va a cumplirse que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Vamos a mirar la diapositiva, por favor. Miren, en un momento de nuestra historia, antes de que termine el tiempo de gracia, antes de que el Espíritu Santo se retire de la tierra, lo hemos marcado ahí, no hay fecha, la Biblia no dice cuándo, pero en algún momento de nuestro futuro va a comenzar a cumplirse lo que el Señor ha llamado el zarandeo. No sabemos cuándo va a empezar, pero cuando el zarandeo empiece, a través de su profeta el Señor dice que el zarandeo va a ser una experiencia terrible para probar al pueblo de Dios. Quisiera leer para ustedes del libro Eventos de los Últimos Días en la página 148. Miren este pensamiento. ¿Por qué vendrá el zarandeo? La razón que Dios presenta es la siguiente. Dice así:
Debe haber un proceso de purificación y de zarandeo en la iglesia, porque entre nosotros hay hombres impíos que asisten a la iglesia, pero que no aman la verdad ni honran a Dios. El Señor no disculpará, no pasará por alto en el zarandeo a los que, conociendo la verdad, no obedecieron sus órdenes, sus palabras, ni obedecieron en acciones. Así que, mis apreciados, Dios sabe, conoce el corazón y la vida de cada persona. Y el Señor dice: en la iglesia hay gente impía que, aunque se viste bonito y asiste a la iglesia, durante la semana practica cosas que no debe. Son gente que viola los mandamientos de Dios, cambian la verdad de Dios, no les importa jugar con la verdad que Dios ha revelado, pisotean los mandatos del Señor. Y el Señor dice: el zarandeo será para quitar del camino a los impíos, porque ha llegado el momento de venir Cristo Jesús a llevar a su iglesia. Pero saben, mis apreciados, hay un texto más que quiero compartirlo con ustedes. Me parece importante, juzguen ustedes si vale la pena que lo sepamos. ¿Cómo va a ser el zarandeo? Cuando hablamos de zarandeo, a veces no nos dan la información o no la hemos leído. ¿Y qué dice el Señor a través de su profeta hablando del zarandeo? Estoy leyendo del libro Evangelismo, la página 24 y 25. Dice textualmente así: cuando empiece el zarandeo vendrán calamidades de las más pavorosas, de las más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán las unas a las otras. Y vean lo que el Señor ha dicho: cuando venga el zarandeo, las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán. Noten que el zarandeo viene mientras hay gracia, porque todavía alguien se puede arrepentir. El zarandeo vendrá en ese periodo de tiempo, mientras hay tiempo de gracia, mientras está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y termina diciendo: muchos, cuando venga el zarandeo, pero permítame aclararlo, los que el Señor está diciendo que se arrepentirán y vendrán, son personas que no han formado parte de su pueblo, de su iglesia. Son líderes o creyentes de otras denominaciones que ya les habían hablado, pero no habían prestado la suficiente atención. Y entonces, cuando venga el zarandeo, ellos van a venir a acercarse a la iglesia. Ahora, cuando venga el zarandeo, muchos hermanos de iglesia que no están con nosotros, que se apartaron hace muchos años, muchos de ellos en el momento del zarandeo se arrepentirán. Ven que llegó el momento, ellos se van a arrepentir y se unirán a su iglesia en ese momento. Pero ¿saben algo, mis apreciados? El Señor dice de la siguiente manera, hablando de ese mismo tema y de las calamidades que van a venir. Vean de qué magnitud van a ser las calamidades que van a venir. Dice así, leo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada. Las calamidades serán algo tan duro que pondrán al alma cara a cara con la muerte. Y ese día se demostrará si los profesos cristianos tienen verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la mano de Dios. La gran prueba vendrá del zarandeo antes de que termine el tiempo de gracia, cuando ya será demasiado tarde para que el pueblo de Dios se prepare. Mis apreciados, cuando empiece el zarandeo, ya será tarde para que los que hoy estamos en el pueblo de Dios preparemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. El tiempo de prepararnos como iglesia es ahorita, antes de que venga el zarandeo. Es este el tiempo en el que debemos aprender a depender de Dios, a confiar en Dios, en el que debemos dedicar más tiempo. La salvación es individual. Hemos de buscar en la Biblia, escudriñarla, buscar a Dios en oración. Iglesia, si yo preguntara cuántos estamos esperando la venida del Señor, estoy seguro que todos alzamos nuestra mano. Pero miren qué triste tener que leer lo que voy a leer a continuación. El Señor ha dicho que más de los que ahora nos imaginamos, de los que hoy nos congregamos, dice, abandonarán las filas del Evangelio. Voy a leerlo textualmente, mis apreciados. Mensajes Selectos, tomo 2, página 422. Hermanos, y siento tristeza por eso. Siento tristeza porque muchos de nosotros que somos amigos, que tenemos una amistad bonita, que hemos profesado por años la fidelidad al Señor, que nos hemos congregado por años, que hemos ayudado en la construcción de la iglesia. Miren lo que el Señor ha dicho: cuando venga la ley cuando venga el zarandeo,
la iglesia será probada duramente, con pruebas terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y abandonarán las filas del evangelio. Mis apreciados hermanos, cuando venga el zarandeo, el Señor dice: muchos van a abandonar las filas del evangelio y saldrán para nunca más volver. Se alejarán y será definitivo, jamás volverán. De esa manera se cumple que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Saben por qué? Permítanme, miremos la diapositiva, por favor. Miremos el recuadro para que nos vayamos ubicando. ¿Por qué razón en ese momento se cumple el juicio sobre la casa de Dios? Quienes no nos hayamos preparado para enfrentar el tiempo de calamidades, que el Señor dice: mire, las calamidades será algo que ponen al alma cara a cara con la muerte. La fe será duramente probada. Hermanos, quizá como Job lo perderemos todo. Y si nuestra fe no se ha aferrado al Señor, de manera que podamos decir: Dios dio, Dios quitó, y aunque Jehová me matara, en Él confiaré. Si no tenemos una fe firme en el Señor, abandonaremos las filas del evangelio. Porque el zarandeo servirá para purificar al pueblo de Dios, a ese pueblo de Dios que proclamará la última invitación de Dios al mundo, lo que la Biblia llama el fuerte pregón. Y vamos a mirarlo en el recuadro. ¿Cuándo será el fuerte pregón? Mírenlo, mientras está ocurriendo el zarandeo sobre la tierra, va a ocurrir el fuerte pregón. Días antes de que el Espíritu Santo se retire de la tierra, entonces se decretará la ley dominical. Ahí está marcado. Y el espíritu de profecía dice que mientras está cayendo el zarandeo, el pueblo de Dios está siendo probado. Los que no se prepararon para la prueba maldecirán a Dios, renegarán y se apartarán del evangelio, y se van para nunca más volver. De esa manera el pueblo de Dios ha empezado su juicio dentro de sus creyentes. Porque el que se va del pueblo de Dios se va para no volver, aunque todavía hay gracia, pero se va renegando contra Dios, porque no hizo la preparación necesaria. Y el Señor le mostró a su sierva que más de los que ahora nos imaginamos, dice una proporción mucho más elevada de la que ahora nos imaginamos, van a abandonar las filas del evangelio. Se van a ir para nunca más volver. Saben, mis apreciados, encontré 9 textos para quienes están tomando nota. Los 9 textos se encuentran en Testimonios para Ministros, página 112. Están en Testimonios, tomo 5, página 463. En Primeros Escritos, página 50. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 463. ¿Saben las 9 veces que dice el Señor? Cuando venga el zarandeo y se levanten falsos maestros, los que no fueron estudiantes fervorosos de la Biblia, aunque parezcan ser fieles cristianos, abandonarán. Los que en su diario vivir les daba lo mismo trabajar en sábado o no trabajar, comer o no comer alimentos, cosas que no debemos comer, ir o no ir a lugares indebidos, los que estaban transigiendo con el pecado, los que jugaban con el pecado, no les importaba: no me está viendo el pastor, nadie me está viendo, yo hago eso, voy al cine, voy a hacer esto, y después, bueno, el sábado voy a la iglesia y nadie sabe lo que hice. La sierva del Señor dice: Dios me mostró que tales cristianos, apenas venga el zarandeo y se levanten falsos profetas, se van, abandonan para nunca más volver. En 9 ocasiones ella advierte a la iglesia: miren, por favor, iglesia, por favor, el que quiera estar en el reino de los cielos necesita hacer la preparación de vida. Llegó la hora en que hemos de dedicar nuestra vida a Dios. Llegó la hora en que hemos de ser estudiantes fervorosos, obedientes de la palabra de Dios. Llegó la hora. No hay tiempo que perder, mis apreciados. No hay tiempo que perder. Cuando venga el zarandeo del pueblo de Dios, bueno, las calamidades que vendrán serán tan terribles. La sierva del Señor habla de incendios, inundaciones, terremotos, pero son inundaciones de tal magnitud, dice ella, que se perderán ciudades enteras anegadas. Incendios donde la magnitud del incendio, dice ella, el humo que sube ocultará la luz del sol. Serán calamidades de gran magnitud. Es más,
Muchos especulan a veces, y permítanme, ya que estamos viendo el cuadro profético, especulan acerca de la ley dominical, que ya que en tal estado, que en Chile, que en Argentina, que la están dando. Mentira. La Biblia, el espíritu de profecía, ya Dios reveló cómo va a ser la ley dominical. La ley dominical vendrá cuando esté el zarandeo, cuando esté finalizando. ¿Y por qué se va a decretar ley dominical? Conflicto de los siglos lo dice claramente. Como están habiendo terremotos, inundaciones sobre la tierra, los líderes políticos se van a preocupar y van a decir: venga, ¿qué pasa? Llamarán a todos los líderes de las iglesias, líderes religiosos, y les van a decir qué es lo que está pasando. El mundo se está destruyendo, ciudades en diferentes lugares. Y ahí es cuando dice la sierva del Señor: Satanás le va a hablar a través de los líderes protestantes religiosos, y le van a decir a los gobernantes del mundo, políticos: miren, Dios está molesto. Y está molesto, dice ella, está molesto porque algunos guardan el viernes, otros el sábado y otros el domingo. Si ustedes quieren que Dios se tranquilice, decreten una ley dominical. Conflicto de los siglos lo narra. Dios me mostró cómo se va a dar la ley dominical, dice ella. Y entonces dice que en ese momento ellos dirán: mire, ¿quieren calmar a Dios? Decreten una ley dominical. ¿Y qué tal? Mañana todo el mundo, obligatorio, todos guardando el domingo. Y cuando vean a la iglesia arrodillada, al mundo entero arrodillado, adorando el santo domingo a Dios, Dios se tranquiliza. Y entonces los gobernantes políticos, en su afán, van a ver como una solución: vamos a tranquilizar a Dios. Y en ese momento decretan ley dominical. Cuando se decreta ley dominical, la palabra del Señor dice a través de su profeta: llegó la hora en que salgamos de las ciudades. Ahora sí es el momento de salir. Y saben, mis apreciados, en eventos de los últimos días, Dios dejó indicaciones como un manual. Miren, hermanos, en la página 104, la señal para huir de las ciudades. Y dice: tan pronto se escuche la ley dominical, sepan que Dios ordenó que es el momento de salir de las grandes ciudades. Pero ¿qué va a pasar? Si somos un pueblo que no estudiamos, tenemos la luz, pero no estudiamos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y qué hacer en el momento debido? Iglesia de Cristo, por favor, llegó la hora en el que quiera ser salvo de verdad necesita tomar conciencia delante de Dios. Llegó la hora en que usted decida si de verdad quiere el reino de los cielos. Pues debemos hacer la preparación de vida. Saben, mis apreciados, cuando el pueblo de Dios se enfrenta al zarandeo, aunque las calamidades vienen sobre creyentes y no creyentes, sobre el mundo entero, los creyentes que pasemos victoriosos ese zarandeo, dependiendo de Dios, creyendo en el Señor, tomados de la mano de Dios, como viendo al invisible, nosotros entonces, es mi anhelo, desde que conocí este mensaje, es mi anhelo estar en ese momento del fuerte pregón. Cuando se decreta la ley dominical, llegó el momento del fuerte pregón. Entonces ahora se cumplirá el Pentecostés final. Se predicará, seremos llenos del Espíritu Santo. Pero note quiénes serán llenos del Espíritu Santo y predicarán, y se convertirán 3,000, 5,000 personas. Se sanarán con nuestra sombra enfermos. ¿Cuándo se cumplirá eso? El fuerte pregón. Cuando venga la ley dominical, ya es días antes de que el Espíritu Santo se retire. Mis apreciados, y en ese momento empieza el fuerte pregón. Hemos de salir afuera de las ciudades grandes o a los pueblos pequeños y entrar a la ciudad a predicar, porque el Señor va a ser el último llamado. Vendrán las ovejas que están en otro redil, se unirán al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, porque Apocalipsis 22:14 dice que los únicos que entrarán al reino de los cielos, a la ciudad amada, y comerán del fruto de la vida, será el pueblo que guardó los mandamientos de Dios. Muchos se unirán a nosotros en ese día. Predicaremos, y cuando ya se haya completado el pueblo de Dios y se haya unido todo el pueblo de Dios, mis apreciados, entonces se retira el Espíritu Santo de la tierra. No vamos a saber en qué momento. La única señal que hay es que comenzarán a caer las plagas sobre la tierra, y ya ese momento enmarca el anuncio de que ya fue irreversible. La decisión fue tomada para salvación o condenación de la humanidad. Pero nosotros tenemos que prestar atención, porque no podemos hablar hasta el pensar en el tiempo final del tiempo de gracia. No, porque el zarandeo vendrá para pulir nuestro carácter. Hablando con un abuelito que hace alhajas de plata, él la ponía a hervir a alto fuego y durante mucho rato. Y al mirar un rato cuando hervía, él decía: ya está. Y queríamos saber cuál era la razón, cómo sabía él cuándo la plata estaba lista para poderla trabajar. Y se le preguntó a ese maestro: maestro, ¿y usted cómo sabe cuándo podemos bajar la plata? Que ya está en el punto de poder trabajar los anillos y las alhajas que usted hace. Y él dijo: es fácil, mire, yo estoy mirando la olla, el recipiente.
cuando yo me puedo reflejar en la plata, es el momento de bajarla ya. Está lista. Mis apreciados, ¿saben una cosa? El zarandeo será la prueba para purificar al pueblo de Dios. Y hasta que Dios se pueda reflejar en nuestra vida, en una vida de obediencia, de temor al Señor, cuando Dios se pueda reflejar en su carácter en nosotros, entonces estaremos listos para heredar el reino de los cielos. Termina el tiempo de gracia. Los gobernantes habrán dado la orden de ley dominical obligatoria universal, no con decreto de muerte, con la esperanza de que pronto Cristo y Dios en el cielo vean a toda la humanidad arrodillada en domingo, adorando a Dios el Santo Domingo. Y entonces resulta que la gracia termina. El Espíritu Santo nos guía para huir ya aún de los pueblos pequeños a las montañas. Y entonces dice la palabra del Señor que comienzan a caer las plagas. Cuando comienzan a caer las plagas, los líderes políticos del mundo vuelven a llamar a los líderes religiosos y le van a decir: venga, cuénteme, ¿qué pasó? Ustedes nos dijeron que si decretábamos ley dominical universal obligatoria, Cristo se iba a tranquilizar y iban a pasar los terremotos. Pero vean, siguen cayendo calamidades sobre la tierra y ahora la situación ha empeorado. Empezaron a caer, vean, estas úlceras que nos han salido. Y es entonces cuando dice la sierva del Señor: Dios me mostró que en ese momento Satanás les hará creer que la culpa es de los guardadores del sábado. Entonces les va a decir: miren, es que hay un pueblo que no se ha querido unir a nosotros. Todos estamos guardando el domingo, menos los observadores del sábado. Ustedes tomen la decisión: o mueren ellos o morimos todos los demás, que somos mayoría. Lo que deben hacer es dar una ley dominical obligatoria con decreto de muerte. Si encontramos, autoricemos a la sociedad. Si encontramos a alguien que guarda el sábado, autorícenos para quitarle la vida y ya nos quitamos el problema. Y entonces los políticos darán la orden, dice el registro profético. Darán la orden, decreto de muerte, segunda ley dominical. ¿Cuándo va a ser? Mire, la sierva del Señor y la profecía dicen que cuando llegue ese momento de ley dominical, la segunda ley dominical, será cuando Dios dejará caer la segunda plaga sobre la tierra. Todo está dado, hay luz clara respecto a todos los eventos. Porque ellos darán la orden de matar al pueblo de Dios y ahora el Señor dice en el cielo: les voy a beber ahora sangre, la sangre que ellos quieren derramar de mis hijos, ahora voy a darles a beber y el agua se les convierte en sangre, segunda plaga que vendrá sobre la tierra. Mis apreciados, en ese momento el pueblo de Dios estará ya huyendo, porque llegó el momento en el que Cristo vendrá por nosotros. Yo quisiera recomendarles algo en el nombre del Señor. Miren, a partir del momento en que se escuche la ley dominical obligatoria con decreto de muerte, van a venir tinieblas sobre la tierra. El Señor anuncia que vendrá una densa tiniebla más sombría que la más profunda oscuridad de la noche. Y ella hace una comparación. Miren, si pusieran un papel blanco sobre nuestra nariz, no lo veríamos, de la oscuridad tan profunda que vendrá. Mis apreciados, por favor, busquen Conflicto de los Siglos. Lean el capítulo Liberación y Refugio para los Justos, porque a partir de ese momento en que empiece a caer la segunda plaga y vengan tinieblas sobre la tierra, van a ocurrir 7 eventos que todo el pueblo de Dios necesita conocerlos. Todos necesitamos saberlos. 7 eventos vendrán sobre la tierra. Van a ocurrir maravillosos que Dios ha propuesto. Bueno, maravillosos para el pueblo de Dios, pero tristes para los que no están preparados, para los que van a enfrentar ese momento lejos de Dios. Mis apreciados, el juicio de Dios, no hay tal caso que algún hermano ya fue juzgado o que su nombre ya pasó y fue decretado vida o muerte y que ya no tenga nada que hacer. No, es mentira. Lo que sí quiero que en esta mañana entendamos, por favor, es: si usted no hace la preparación necesaria, si en este tiempo de paz no aprende a depender de Dios, no aprende a confiar en el Señor, a creerle a Dios y a obedecerle, cuando lleguen las calamidades, nadie le podrá sostener en la iglesia de Dios. Usted abandonará las filas del evangelio. Nadie lo sostendrá. Así lo podríamos llamar y decirle: venga, le regalo este carro, no se vaya, le regalo esta casa, pero no se vaya. Nadie se quedará, porque si no lo sostiene la fe y la mano de Dios y usted no aprendió a depender de Dios, ya no habrá quien lo sostenga. La preparación de este tiempo, me preocupa que haya liviandad en el pueblo de Dios. Me preocupa que el pueblo de Dios pase más tiempo frente al televisor que frente a la Biblia, que tenga más tiempo revistas de cosméticos y de modas que la palabra de Dios. Llegó el momento en el que necesitamos tomar conciencia, mis apreciados, porque los tiempos que vienen están muy cerca, en el que se decidirá si hay salvación o condenación. ¿Qué futuro quiere para su vida? Pueblo de Dios, necesitamos dedicarle más tiempo al Señor.
Qué triste que muchas veces nos quedamos en casa por cualquier pequeña dificultad. La sierva del Señor dice que Dios está santificando a su pueblo. Deseado de toda la gente es página 144. 3 momentos especiales el Espíritu Santo usa para grabar la imagen de Dios en nosotros. Y uno de esos momentos, dice ella, es cuando venimos a encontrarnos en la casa de Dios. Y cita las palabras del apóstol cuando dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y ella dice: mire, cuando venimos a la iglesia y un cristiano ha tenido una vida devocional, de estudio de la Biblia y oración en la casa, estando en la iglesia, oirá la voz de Dios que redarguirá su corazón, entenderá como los demás no entienden. Y ella pone un ejemplo en ese texto. Ella dice: mire, la banca podrá estar llena, la fila podrá estar llena, y el mensaje es el mismo para todos, todos están escuchando lo mismo. Pero si usted ha sido un estudioso de la Biblia, el Espíritu Santo obra, le hace entender, los demás no lo entenderán y usted estará siendo transformado en ese momento por el poder del Espíritu Santo. Los 3 momentos en que Dios obra transformación en nuestra vida, si usted y yo como cristianos no los participamos, pasarán 20, 30 años y no estaré preparado para la salvación. Estudiando la Biblia diariamente es el más solemne deber de cada cristiano. El segundo, dedicar tiempo para la comunión con Dios. Página 66, deseado de toda la gente. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora para la contemplación de la vida de Cristo, especialmente las escenas finales de su vida. Meditar en Jesús, ese debe ser nuestro afán. Y el tercer momento, venir a la casa de oración. Mis apreciados, viene el juicio investigador. ¿Cómo va a ser el juicio investigador? ¿Qué cosas Dios va a tener en cuenta? En estos 19 minutos que me quedan, por favor, vamos a mirar rápidamente qué dice la Biblia. ¿Qué cosas va a tener en cuenta Dios en el momento del juicio? Miremoslo, por favor. Dios ordena. Miren cómo dice Hechos 17:30. Léanlo conmigo, por favor. Dios ordena que todos los que habitan este mundo, ¿qué dice Dios? Es la orden del Señor, que se arrepientan y que le obedezcan solo a Él. Y vean lo que dice el verso 31: porque Dios ha decidido el día en el que juzgará a todo el mundo. Pero miren la garantía que nos da: Dios nos va a juzgar, pero será justo con todos. Los tribunales de esta tierra podrán condenar al inocente y dejar libre al culpable, pero con Dios no es así. Dios nos garantiza en su palabra que será justo con todos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo podré engañar con mi apariencia al pastor y a mis hermanos de iglesia, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Cómo va a ser el juicio investigador entonces? Miren cómo dice la palabra del Señor. Vamos a permitir. Ya, ahora sí funcionó el control. Miren cómo lo dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27. Dice: porque Dios ha decretado ya que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio investigador. Para la persona que muere, su capítulo se cierra el día en que murió, porque ya no podrá hacer nada por su pasado. Las decisiones de una persona arrepentirse las puede hacer en vida. Así que cuando una persona muere, su caso es cerrado y el juicio para él se realiza inmediatamente. Pero para quienes no morimos y quienes estemos vivos hasta cuando el tiempo de gracia termine y el Espíritu Santo se retire, en ese momento se realiza el juicio para todos los demás que estemos vivos. Hasta ese momento Dios nos esperó para que nos arrepintiéramos. Ahora, miremos también lo que nos dice el Señor. ¿Cuántos van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. ¿Y para qué nos vamos a presentar delante de Cristo? Estamos leyendo 2 Corintios 5:10, que era el texto de la lectura de hoy del culto. Dice así: Él, Cristo Jesús, como todos vamos a comparecer ante Él, dice la palabra del Señor, Él, Cristo Jesús, juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Y mire cómo el apóstol nos hace una recomendación: seamos amigos de Dios. Acepta a Cristo Jesús quienes no lo han aceptado. Obedece y ama a Cristo Jesús. Viva para Él los que ya lo conocimos. Seamos amigos de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios decidirá si merecemos el premio o el castigo, vida eterna o condenación perpetua. ¿En qué se va a basar el juicio, mis apreciados? Miren qué cosas en qué se va a basar ese juicio. A veces vivimos una vida tan despreocupada que no le prestamos atención a los eventos como van a ocurrir. Estamos utilizando en su mayoría textos de la versión de la traducción al lenguaje actual, porque lo narra de una mejor manera, en un lenguaje más actualizado. Miren lo que dice Apocalipsis 20:12.
¿En qué se va a basar el juicio que Dios va a hacer? ¿Cómo va a decidir Dios? ¿En base a qué va a decidir si yo me salvo o me condeno? Léanlo conmigo, por favor. Vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie ante el trono. Todo el mundo comparecerá en su preciso momento que Dios ha reseñado, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo lo dice el Señor? Estaban de pie delante del trono y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. ¿Cómo está haciendo Dios? Se está llevando un registro fiel de todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Un registro fiel en los libros del cielo. El Señor está diciéndonos en su palabra que estaban de pie ante el trono todos los seres humanos y fueron abiertos los libros. No es un solo libro, los libros, hay varios. Y dice, en esos libros está escrito todo lo que cada uno hizo. Vamos a mirar cuáles son esos libros y cuántos son. Primer libro, léanlo conmigo. Apocalipsis 20:12 dice: también se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Esta versión, traducción al lenguaje actual, lo narra así, pero las otras versiones dicen el libro de la vida. Y qué lindo saber que el nombre de todos los que ya fuimos bautizados, nuestro nombre se escribió en el libro de la vida. Y la Biblia en esta versión dice que quienes tienen su nombre en el libro de la vida, que ya fueron bautizados, dice, ahí están los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. En el libro de la vida está el nombre de todos desde el momento de su bautismo. Quien no se bautizó, no está su nombre en el libro de la vida. Y permítame decir algo que me parece muy triste. Cuando llegue el momento del juicio, se van a revisar los nombres de quienes están en el libro de la vida. Quien no fue escrito en el libro de la vida porque nunca se bautizó, su caso ni siquiera se revisa. Ya pasó a condenación, porque no atendió el mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta semana veíamos la trascendencia, la importancia del bautismo. Cuando una persona se bautiza, Romanos capítulo 6 versículo 3 dice que somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús, sepultados con Cristo Jesús y resucitados con Él. Así que para que la sangre de Cristo Jesús sea contada a mi favor, para que su muerte valga para mí y para mi perdón de mis pecados, necesito haber sido bautizado. De lo contrario, no acepté entonces a Cristo Jesús, y entonces su sangre no será contada a mi favor. Mis apreciados, la persona que nunca se bautizó, su nombre ni siquiera será registrado, dice la sierva del Señor. No se va a revisar su nombre, ya pasó a condenación. Ahora, el primer libro ya la Biblia lo identificó. ¿Cuál es el libro? El libro de la vida. Es el primer libro. Pero la Biblia habla de otros libros. Vamos a mirar cuál es el segundo libro. Malaquías capítulo 3 versículo 16. ¿Cómo dice? Y fue escrito un libro de memoria para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahí está escrito el nombre de todos los que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Los mismos que fuimos registrados en el libro de la vida, en el libro de la memoria están también nuestros nombres. ¿Qué cosas se registran ahí? Los profetas en la Biblia hablan. Uno de los que más menciona es el salmista David, y dice que todas nuestras acciones buenas que hacemos como cristianos son registradas en ese libro de la memoria. Si usted regaló una prenda de vestir, visitó a un enfermo, fue a la cárcel, hizo obras de caridad, ahí están. Por eso en Mateo 25:1 dice que cuando Cristo haga el juicio a las naciones, va a decir: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Está registrado. Yo registré cada obra buena que hiciste. Dios tiene un registro total. Segundo libro, el libro de la memoria. Pero hay un tercer libro. El profeta Isaías nos dice que ese tercer libro es el libro de la iniquidad. Dice así: he aquí que escrito está delante de mí vuestras iniquidades, dice Jehová, y las iniquidades de vuestros padres juntamente. 3 libros existen en la Biblia que menciona a Dios: libro de la vida, libro de la iniquidad y el libro de la memoria. En el libro de la iniquidad estamos todos. Nuestro nombre está desde el momento en que nacemos. En el libro de la vida está nuestro nombre desde el momento en que nos bautizamos. Y en el libro de la memoria están los nombres de todos los bautizados. ¿Qué se registra en el libro de la iniquidad? Todos los pecados que cometemos desde cuando tenemos uso de razón. ¿Qué se registra en el libro de la memoria? Todas las obras buenas que hacemos desde que somos cristianos, porque son valoradas, atesoradas delante de Dios. Mis apreciados, 3 libros. Así que el juicio se va a basar, dice el Señor, en lo que está escrito en los libros. Pero ¿qué cosas se tenían en cuenta? ¿Qué cosas escribía Dios? Por favor, vamos a leerlo a la luz de la Biblia. Primera de Corintios 4:5. ¿Cómo dice
el Señor, qué cosas se escribían, qué cosas van a salir a la luz en el momento del juicio de una persona. Léanlo conmigo, por favor. Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Lo notamos? Dios aclarará lo oculto, lo que usted hizo y pensó que nadie sabía. Siempre la presencia de Dios estuvo ahí mirándole. Mi apreciado, aunque usted pensó que nadie le vio, aunque la iglesia nunca se enteró, su familia nunca lo supo, Dios siempre estuvo a su lado ahí al lado suyo mirándole lo que estaba haciendo, conociendo las intenciones del corazón. Ni la más profunda oscuridad de la noche nos pudo ocultar de la presencia de Dios. El ojo de Dios siempre estuvo a nuestro lado y las cosas ocultas saldrán a la luz en el momento del juicio. Pero hay algo más, léanlo conmigo, por favor. Vamos a mirar este pensamiento profético. Dice así: si los hijos de los hombres pudieran ver a un ángel apuntar cada palabra, cada acto que se volverán a encontrar en el día del juicio, dice el Señor a través de su profeta, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? A veces somos frívolos para hablar, decimos frases por decir. Uno de sus profetas en la Biblia dice que aún Dios tendrá en cuenta las intenciones de nuestro corazón. A veces tenemos pensamientos de mal. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús, hablando de los mandamientos de la ley, dijo la importancia de los pensamientos. El que mira a una mujer para desearla en su corazón, como dijo el Señor Jesús, aunque nunca se haya acostado con ella, con el solo pensamiento ya adulteró con ella en su corazón. Cuando habla de que Dios tendrá en cuenta las intenciones del corazón, habla de esos pensamientos. Digamos que alguien en el pasado le humilló delante de unas personas y usted con tristeza, herido, entonces se volteó y le dolía tanto el corazón que usted, sin decir nada, solo en su pensamiento, dijo: deberían morirse. Usted con soberbia le deseó la muerte. Usted no lo mató, nunca hizo nada, pero con su soberbia usted dijo: deberían morirse. Ese pensamiento, esa soberbia que tú estás siendo registrada. Mi apreciado, esto es muy solemne. Es muy solemne. La sierva del Señor dice, Conflicto de los Siglos, página 433. Mire, cuántas palabras deberíamos de dejar de decir, cuántas cosas deberían cambiar en nuestra vida. Un pueblo que vive livianamente se va a llevar la sorpresa de condenación porque no tomaba en cuenta lo que Dios está registrando. Y el mensaje sigue diciendo: qué pensamiento tan solemne. Cada día que transcurre lleva consigo un caudal de apuntes para los libros del cielo. Mis apreciados, ni el más poderoso guerrero será capaz de quitar los registros que Dios tiene en el cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no puede ser jamás retirado. La única manera para que Dios lo perdone es cuando yo confieso ese pecado. Si yo lo olvidé y no lo confesé, ese pecado permanece en el registro del libro del cielo. El Señor mostró a través de su profeta: pecado no confesado es pecado no perdonado. Y ese pecado que no confesé permanecerá en los libros del cielo como testigo contra nosotros en el momento del juicio. Una palabra pronunciada, un acto cometido no puede ser jamás retirado. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Cómo está su vida? Ahora sí entendemos por qué el Señor nos dice, iglesia, buscad vuestra salvación con temor y temblor. El que mucho habla, mucho erra. Se necesita una mayor dependencia, mayor comunión con Dios. Iglesia de Dios, por favor, que lleguen todos los que tengan que llegar en el fuerte pregón, que vengan, que se unan a nosotros. Pero ¿por qué tienen que irse hermanos de nuestro lado? ¿Por qué tienen que abandonar los caminos de Dios? Mire, lloraremos viendo hermanos con los que compartimos mucho tiempo que abandonarán porque no se centraron en su salvación.
porque no entendieron el tiempo que estamos viviendo, la importancia de vivir una vida de obediencia y de comunión con Dios. Hermano, es triste. ¿Cómo podemos decir que esperamos a Cristo Jesús cuando las iglesias están vacías, cuando el 60% de la iglesia está vacía y no venimos ni siquiera a buscar al Señor? ¿Cómo puedo decir yo estoy esperando a Cristo Jesús? ¿Cómo puedo decir que estoy esperando a Cristo Jesús cuando pasan semanas enteras que no estudio la lección? Cuando no tengo tiempo para escudriñar ni la Biblia ni para orar. ¿Cómo puedo decir que estoy esperando a Cristo Jesús? Iglesia, este es un momento en el que deberíamos estarnos preparando. Señor, perdóname mis pecados. Deberíamos estar como cuando uno va a viajar, que comienza a listar maleta. Venga, echemos esto, que no me falte la máquina de afeitar, que lo cepille. Ay, las sandalias. Y comenzar a listar para que no nos falte nada. Este es un momento de preparar nuestras maletas para el reino de los cielos. Pronto viene Jesús a llevarnos. Mis apreciados, deberíamos estar concentrados, dedicando nuestra vida al Señor. Es más, deberíamos decirle a Dios en oración: Señor, ¿hay algún pecado que yo cometí en el pasado que se me olvidó, Señor? Por favor, si tú ves que tengo algún pecado registrado allá en el libro de la iniquidad, acuérdamelo, Señor, acuérdamelo. Yo quiero que tú me lo perdones. Deberíamos tener una actitud de arrepentimiento, de dedicación de nuestra vida y de preparación para el reino de los cielos. Vamos llegando al final en este momento y quisiera leer este pensamiento para ir cerrando el tema del juicio investigador. Es un juicio muy serio, muy justo. Todo lo que usted hizo y todo lo que yo hice está registrado, y Dios va a ser justo en los designios con nosotros, para vida o para muerte. Nadie podrá engañar a Dios. Recibiremos el justo pago de la piedad que hemos vivido. En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de los quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Quien nunca se bautizó, su nombre ni siquiera se va a examinar. Ahora, ¿cómo va a ser Dios? De pronto hay alguna inquietud, y ya que estamos tocando el tema, permítanme aclararlo. Miren, en el conflicto de los siglos, hablando acerca del capítulo del juicio final, dice cómo se va a llevar a cabo. Porque la Biblia dice que en el libro de la vida están los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de los que tienen su nombre en el libro de la vida no van a vivir con Dios para siempre. ¿Cómo se va a hacer eso entonces? Porque alguien está pensando: bueno, yo ya me bauticé y mi nombre está en el libro de la vida, no importa cómo yo viva, ya Dios me va a salvar. Porque leímos que la palabra de Dios dice que en el libro de la vida está el nombre de todos los que van a vivir con Dios para siempre. Permítame decirle algo. Miren, todo el evento del juicio está narrado ahí en el conflicto de los siglos. Hay 3 libros: la vida, la memoria y la iniquidad. Y son, en el cielo están para el juicio Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno recibe un libro. El Señor Jesús recibe el libro de la iniquidad. El Padre recibe, podríamos decir que el Padre recibe el nombre, el libro donde está el libro de la vida. Y entonces el Padre recibe, menciona a la persona, va mirando y menciona el nombre: Pablo Gómez. Y entonces ahora Cristo Jesús busca en el libro de la iniquidad. Y si fue bautizado pero vivía en pecado y no confesaba sus pecados a Dios, y hay pecados sin confesar, dice el registro profético, en ese momento Cristo le dirá al Padre: Padre, tiene pecados que no confesó. Padre, por favor, bórralo del libro de la vida. Y ahora se le dirá al Espíritu Santo: Espíritu Santo, borra sus buenas obras también, como lo dice el profeta Ezequiel, pues al que desobedeció al Señor después de haber conocido su palabra, ni siquiera sus buenas obras le tendrán tenidas en cuenta. En ese momento se borran las buenas obras que están en el libro de la memoria, y se va a revisar nombre por nombre. Por eso el Señor espera hasta el último momento que nosotros volvamos. Si una persona se apartó del evangelio, fue cristiana, bautizada, pero se apartó del evangelio y anda en pecado, ha ido por cantinas, ha estado en casas de baile y ha vivido años lejos de Dios, y vuelve hoy a la iglesia y nos dice: ¿yo qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted qué le diría? Tenemos 2 opciones. Una, pídale perdón a Dios y el Señor le va a perdonar. La otra, bautícese otra vez, lave sus pecados en las aguas del bautismo. ¿Cuál de las 2 le recomendaríamos mejor? ¿Será que él sí se va a acordar de todos los pecados? Ahora entraría otro punto en juego, y es que él dio un mal testimonio público, y por el bien de la iglesia, del nombre del pueblo de Dios, no debería ser recibida. Si vivió años en pecado público, abierto, no debe ser recibida ni siquiera por profesión de fe.
¿Por qué? Porque esa persona tiene que públicamente manifestar para que cuando se encuentre con quienes lo vieron pecando, decir que él fue desfraternizado y para volver a formar parte del pueblo de Dios debió haber sido bautizado otra vez, que su pecado fue castigado, fue cortado, borrado de los libros de la iglesia, del pueblo de Dios. Así que mis apreciados, si alguien se alejó, necesita venir para que sea lavado otra vez. Porque si usted comienza a tratar de acordarse y hay pecados que usted no se acuerda, esos pecados, por el hecho de haberlos olvidado, no serán perdonados. Mis apreciados, Cristo Jesús viene por segunda vez y cada uno en ese día decidirá qué futuro quiere. Desde ya está decidiendo qué futuro quiere. Para los que creemos al Señor, vida eterna nos espera. Qué lindo cuando Cristo venga y nuestro nombre se llame a lista. Y entonces el Señor diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué lindo ese momento. Y empezará la vida más bonita. Seremos llevados para morar con el Señor. Seremos levantados para recibirlo en las nubes del cielo. Pero la Biblia dice que los que no creyeron, los que vivieron en pecado, o cuando vino el zarandeo, los que abandonaron las filas del Evangelio, dice que el destino de ellos será morir. Cuando Cristo venga, quien no se preparó, morirá para siempre. Su existencia va a terminar. Lo que está en juego no es un televisor, ni un carro, ni una nevera. Lo que está en juego es nuestra salvación. Y no es la salvación de su vecino, ni de su amigo, ni de su hijo, porque cada uno responde delante de Dios individualmente. ¿Qué futuro quiere para su vida? Por favor, yo quiero hacer silencio. Contemple solamente el futuro que Dios quiere darnos. Y ahora piense qué futuro quiere usted escoger. Mire, mi apreciado, si usted cree en Dios, dedica su vida y es su anhelo estar con Cristo Jesús, ese es el futuro. Si está dedicando su vida al Señor, cada día santificándose más para que la gloria de Dios se refleje en su rostro, en su vida, Cristo Jesús viene a llevarlo por la eternidad. Pero si usted y yo no hacemos los preparativos necesarios, mis apreciados, si no hacemos los preparativos necesarios, este es el futuro que nos espera. Porque a Dios no lo puedo engañar. Yo puedo venir a la iglesia, puedo ser de una excelente familia, pero si no tengo comunión con Dios, si no aprendí a depender de Él, no podré oír la voz de Dios que me diga: venid bendito de mi Padre. Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. ¿Creen ustedes que estamos haciendo como iglesia todo lo necesario para el encuentro con Él? ¿Creen ustedes que como iglesia estamos avanzando en nuestra preparación rápidamente, seriamente, para poder recibir a Cristo en gloria? ¿O creen que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo como iglesia y que de continuar así muchos abandonaríamos las filas del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han oído la voz de Dios y sienten en su corazón que no estamos haciendo lo necesario, que deben haber cambios en nuestra vida? Si hay alguien que lo está sintiendo en su corazón, por favor, colóquese de pie. Yo quiero orar por usted. Colóquese de pie el que siente que no está haciendo lo que debe hacer, que cree que debe cambiar algo en su vida. Señor, yo tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi estilo de vida. Yo he venido viviendo una vida cristiana despreocupada. He venido viviendo una vida en la que juego de alguna manera con Dios. A veces con Dios y a veces con el pecado. A veces transgredo, hago lo de Jacob, cambio la primogenitura y la fidelidad a Dios por un plato de lentejas. Y después vuelvo a la iglesia y juego así. Mis apreciados, el juicio de Dios es un juicio justo. Por favor, piense por un momento, ¿qué cree que debe cambiar en su vida? Respóndase a sí mismo. ¿Qué cosas cree usted que debe hacer a partir de hoy? Cierre sus ojitos, por favor. ¿Qué cosas deben cambiarse en su vida? ¿Qué cosas a partir de hoy no debe volver a hacer? ¿Qué cosas no debe volver a ver? ¿Qué lugares no puede volver a visitar? ¿Qué palabras no puede volver a pronunciar? Pero ahora también pregúntese a sí mismo: ¿qué debo hacer? ¿Qué no he estado haciendo? ¿Qué debo incluir en mi vida, en mi devocional, en mi vida como cristiano?
Vamos a decirle a Dios ahí en oración: Señor, ayúdame, lléname del Espíritu Santo, necesito de ti. El tiempo está transcurriendo rápidamente, Cristo viene pronto. Si somos hallados entre los perdidos por nuestro descuido, la sierva del Señor dice que seremos los más que lloraremos de ver que perdimos nuestra salvación por no haber puesto los pies sobre la tierra y por no haber tomado decisiones para vida eterna. Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque en tu palabra hay suficiente luz para mostrarnos el camino de los eventos finales de la historia de este mundo. Hoy hemos podido leer en tu palabra que tú estás haciendo un juicio y que ese juicio es justo, Señor, y que tú darás la recompensa para cada persona lo que se merece, porque nadie te podrá engañar. Señor, tú conoces nuestra vida, los secretos de nuestro corazón, qué cosas deben ser cambiadas. Espíritu Santo, redarguye la vida de cada uno de nosotros. Señor, muéstranos nuestra condición. Muéstranos la condición en que estamos. ¿Qué cosas deben cambiar en nuestra vida, Señor? Despierta tu iglesia, que podamos prepararnos para el encuentro contigo, Señor. Como el mercader que encontró la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía que vender, lo dejó todo para quedarse con la perla de gran precio. Tú eres la perla de gran precio, Señor. ¿Qué cosas tienen que ser quitadas de nuestra vida? Danos la disposición a abandonar lo que tengamos que abandonar. Pero, Señor, queremos estar contigo, nuestra perla de gran precio por la eternidad. Bendice tu iglesia, Señor. No queremos cumplir solamente 39 años aquí en la Iglesia Redención. Queremos vivir por la eternidad contigo como un pueblo fiel. Que al ir a casa tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y si es necesario esta noche antes de ir a dormir, no nos dejes cerrar nuestros ojitos, Señor, hasta que tú no nos hables. Muéstranos cómo estamos, Señor, porque podemos sentir que estamos muy bien y estar muy lejos de ti. Por favor, muéstranos nuestra condición, Señor. Pero cuando nos muestres cómo estamos, exalta a Cristo Jesús para poder rendirnos a sus pies, para clamarle por nuestra salvación. Bendice tu iglesia, bendice al pastor Evangelio Amado, a su esposita, la hermana Olguita, a sus hijos, Señor. Sígueles guiando como los pastores de esta iglesia, para que puedan seguir pastoreando este pueblo hasta llevarlo a las riberas de la Nueva Jerusalén, Señor. Y entregar a esta iglesia, a este pueblo, a todos los que han creído en tu palabra, entregar a este pueblo preparado para la salvación. Bendice a cada familia, a los nuevos cristianos que hoy fueron bautizados. Bendícenos, Señor. Queremos estar contigo en el reino de los cielos. Estas bendiciones te las pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.